Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda a Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1014 South York Road en West Palm Beach, Florida. 33415 es el código postal. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. Miércoles, la fecha de hoy estamos a miércoles 2 de mayo del 2018. Aquí son las 7:04 tiempo del este. Ya está por anochecer por este lado. Para el centro y para el Pacífico todavía queda un rato más de sol. Es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a él y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estaremos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? Iniciaremos con una oración para después continuar. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias primeramente por la vida que nos has dado hasta en estos momentos, porque nos has dado la oportunidad de estar, de vivir un día más. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de transmitir tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad espiritual en este mundo. Te pido por nuestros hermanos administradores de esta radio para que sigan adelante en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Saludos a nuestro hermano Joel Pérez y a tu familia. Saludos a nuestro hermano Aldo Mexicanos. Iniciemos con el estudio en esta tarde. ¿Quién es Jesús? Su nacimiento. El nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo. Y para esto la fuente directa de donde obtenemos su biografía son los evangelios. Nos basaremos en uno de ellos en específico y lo veremos a detalle. Este evangelio será el Evangelio según San Lucas. Antes de iniciar, déjenme les comento algunos aspectos importantes sobre este libro. El autor de este manuscrito histórico de la vida de Jesús, como su nombre lo indica, fue Lucas. Por cierto, él también es el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es descrito como el médico amado, ahí en Colosenses 4:14. Lucas fue compañero de viajes del apóstol Pablo. Él es el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Según la tradición
era de origen griego y convertido al cristianismo por Pablo. Este evangelio ha sido aceptado como canónico desde finales del primer siglo hasta nuestros tiempos. La mayoría de los eruditos dedicados al estudio del Nuevo Testamento datan este escrito entre el año 61 62 después de Cristo. Este evangelio, el evangelio de Lucas, a menudo ha sido caracterizado como el evangelio para el mundo gentil, para el mundo no judío. Este evangelio relata la perfecta humanidad de Jesús. También en este evangelio el autor pone mucho énfasis en la oración de Jesús. Pone mucho énfasis en mujeres, en algunas mujeres prominentes en la vida o que estuvieron desempeñando un papel importante durante el tiempo en que estuvo ministrando Jesús. También los niños son parte importante en este evangelio. Como ejemplo de mujeres prominentes tenemos a Elizabeth, que más adelante vamos a verlo. Tenemos a María, tenemos a Ana y muchas mujeres más que tuvieron o desempeñaron un papel importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos con los primeros 4 versículos. Si tú puedes abrir tu Biblia, te pido que la abras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Aquí vemos de qué manera Lucas obtiene la información. La obtiene primeramente de algunos escritos que ya estaban en existencia en ese tiempo. Lo obtiene probablemente de algunos de los apóstoles, pero principalmente la obtiene de testigos oculares, testigos que vieron y oyeron las palabras, los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Testigos que se dieron cuenta de su nacimiento, testigos que se dieron cuenta de su muerte, de su resurrección, testigos que se dieron cuenta de sus apariciones. Y también nos dice que Lucas, una vez que tuvo toda esta información, la ordena y así la presenta. El versículo
3 del capítulo 1, dice, después de haber entendido perfectamente todas las cosas. ¿Sí? Aquí viene, o aquí está un gran consejo para nosotros como maestros, como hermanos que enseñamos la palabra de Dios. Todo lo que tenemos para enseñar debe de ser primeramente, lo debemos de entender muy bien primeramente para después exponerlas. El escrito, de hecho los dos escritos, este y el escrito de los Hechos, se los dedica a un hombre llamado Teófilo. Poco se sabe de él, pero por el título que le da, excelentísimo Teófilo, probablemente es un personaje de gobierno en algunas de las localidades existentes de aquella época. Y este personaje conocía de la palabra de Dios, probablemente era un personaje, una persona convertida al cristianismo. Y el objetivo de este escrito es para que Teófilo tenga certeza de todo lo que ya ha oído. Quizás estaba un poco confundido por algunas falsas noticias que empezaban a circular en esos tiempos. La introducción al Evangelio de Lucas es clásica de todos los escritos de esa época. Esto es lo que dicen los eruditos. Aquí Lucas quiere asegurarse que todo aquel que lea su libro se dé cuenta de que este escrito fue hecho a base de mucha investigación. Y como resultado nosotros obtenemos no solo la más maravillosa historia jamás contada, sino también un libro lleno de historia, una historia muy apegada a los acontecimientos, a los hechos que en realidad pasaron. Aquí es muy importante considerar algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando tratamos de entenderla, es muy importante considerar que este libro fue escrito hace 2000 años. Los personajes o las personas que narra el libro son personajes de hace 2000 años, así como el público al que estaba destinado este libro. Si nosotros tratamos de ubicarnos en ese contexto, entonces vamos a poder entender mejor qué es lo que quiso decir el autor o el escritor, en este caso Lucas. Vamos a continuar con los siguientes versículos, de ahí del mismo capítulo 1. Empezando en el 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa
era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí lo que está haciendo Lucas está poniendo como marco de referencia de los acontecimientos que va a relatar a un personaje muy conocido de la época. Y ese personaje es Herodes, el rey de Judea en ese tiempo. Y bueno, déjenme hablarles un poquito de Herodes. Este personaje fue una persona muy hábil en la política. Era un gran arquitecto. De hecho, él se le debe la construcción del tercer templo, del templo que estaba en existencia en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Pero así como tenía esas características, también tenía unas características malas. Era un personaje muy cruel, un hombre muy ambicioso. Para ponerles un ejemplo, los historiadores dicen que él, después de haber oído rumores de que lo iban a quitar del trono, mandó asesinar a la esposa que más amaba. Esa esposa se llamaba Mariana. Y no contento con asesinar a su esposa, también van a matar a sus propios hijos. Otro relato de los historiadores que nos muestra cómo era esta persona también es cuando Herodes estaba a punto de morir. Él ordenó que todas las hombres más importantes de su reino fueran ejecutados también, para que así en su funeral no solamente estuvieran honrándolo a él, sino también a estas personas que él mandó matar. Herodes era la personificación de la condición en la cual se encontraba el mundo en ese tiempo. Era un mundo cruel, un mundo materialista, un mundo represivo, cínico, ¿sí? Un mundo lleno de codicia. La gente judía sufría mucho en ese tiempo a manos de estos reyes, de este rey. También recordemos que estaban bajo opresión del Imperio Romano. Pero eso no es todo. Aparte de la opresión que tenían de estos, tanto del rey Herodes como del Imperio Romano, también tenían o eran oprimidos por los líderes religiosos de aquella época. Estas gentes se dedicaron a crear una serie de tradiciones que hacían imposible cumplirlas. Ellos exigían mucho al pueblo para que las cumpliera, pero ni ellos siquiera cumplían con lo que había estado escrito. Todo esto lo vamos a ver más a detalle
más adelante. Continuamos con la lectura. Capítulo 1, versículo 6. Dice, y ambos eran justos delante de Dios. Está hablando de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Como podemos ver, a pesar de que había mucha presión por todos lados, sí había gente, sí había hombres y mujeres de buen corazón. Había hombres y mujeres que seguían los mandamientos, que seguían las ordenanzas del Señor. Bueno, estos dos personajes, dice el 1:7, y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en la orden de su clase, para que nos demos cuenta de qué está hablando, tenemos que irnos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 23 y 24. Versículo 10. Primera de Crónicas 24, versículo 10. Ahí se nos detalla de qué se trataba o a qué se refiere cuando dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase. Había equipos, por decirlo así. Todos los equipos tenían un nombre. Había 24 equipos. Zacarías pertenecía al equipo o a la clase de Abías. Cada equipo ministraba todo lo relacionado al sacerdocio por 2 veces al año, una semana cada vez. Se dice que los sábados eran días de mucha actividad dentro del templo y ahí estaban juntos toda la orden de la clase. Entonces, en esa semana estaba Zacarías ejerciendo el sacerdocio. Y vamos a continuar con el 1:9. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. El encender el incienso era un verdadero privilegio. Una probabilidad muy poca de que un solo sacerdote lo hiciera frecuentemente. Si acaso le tocaba la suerte de encender el incienso una vez cada año. Bueno, pues esta vez se nos dice que Zacarías le tocó en suerte encender el incienso.
y ya estaba en el templo. El 1:10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era costumbre que todo el pueblo, a la hora en que se encendía el incienso, se pusieran a orar. Cuando estaba adentro en el lugar santo, dice el 1:11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí estamos hablando sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, hombres, ellos ya ancianos, de edad muy avanzada. Se le aparece el ángel y Zacarías se asusta y cae de temor. Dios estuvo alejado del pueblo judío, no se había manifestado por 400 años. Y aquí, en esta manifestación inicia el plan redentor de Dios para con los hombres. Continuemos con la lectura. Lucas 1:14. Sigue hablando de Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En base a lo que leemos de Juan el Bautista, nos damos cuenta que es un personaje que no realizó milagros, señales, pero sin embargo estaba lleno del Espíritu Santo. El 1:16 dice, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto al Señor. Aquí está hablando de la función que iba a cumplir Juan el Bautista. Está hablando de que Juan sería un personaje como Elías. No Elías encarnado, no, como Elías. Continuamos con la lectura. 1:18. Y dijo Zacarías al ángel,
¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí vemos Zacarías pues preguntándose, ¿no? Yo ya soy viejo, mi esposa es vieja, mi esposa es estéril. ¿Cómo va a ser esto? Que mi esposa va a quedar embarazada. Y como prueba de que lo que el ángel Gabriel está diciendo es verdad, le dice, estarás mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que nazca tu hijo. Y Zacarías estaba tardando mucho. Y el pueblo lo estaba esperando afuera, los que estaban en oración. Y se preguntaban y se maravillaban a la vez, ¿verdad? ¿Por qué se demora tanto Zacarías en el templo? Y el 1:21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que él se demorase en el templo. Y cuando salió no les podía hablar, estaba mudo. Y entendieron que había visto una visión en el templo, pues les hablaba con señas y permanecía mudo. Y aconteció que, cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a casa. Y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth y se cubrió por 5 meses, diciendo, así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas narra 2 acontecimientos paralelos a la vez. Pues aquí termina el relato de Juan el Bautista. Aquí nos muestra que su nacimiento se da de manera milagrosa. Y en el 1:26 continúa con el relato del nacimiento de Jesús. Los acontecimientos anteriores ocurren en Jerusalén, en la región de Judea. El relato siguiente ocurre en un pueblo llamado Nazaret, de la región de Galilea. Esta región está al norte de lo que es Jerusalén. Hay una distancia de alrededor de 60 millas, alrededor de 100 kilómetros. Empecemos con el relato. Lucas 1:26. Y al 6º mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que se presenta a Zacarías, ahora fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se le presenta a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí hay que notar algo muy importante. Vemos que María era virgen, esto es, que no conocía varón. Pero sin embargo estaba desposada con José. Para entender este versículo, tenemos que trasladar al tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Cómo se llevaba a cabo el matrimonio dentro del pueblo, dentro de la sociedad. El matrimonio judío en aquellos tiempos constaba de 3 fases, vamos a decirlo ahí. Contrato, la unión íntima y la fiesta. El contrato, que viene siendo la primera fase del matrimonio, se hacía entre el esposo o el hombre, se hacía entre el padre. Este contrato se llevaba a cabo en las sinagogas. Es lo que viene siendo ahorita como un acta de matrimonio. Cuando se firmaba este contrato y se fijaban los términos, había términos en que el esposo tenía que cumplir. Y esos términos, si estos convencían al padre de la novia, entonces se firmaba el contrato. Y al momento de firmarse el contrato, este hombre y esta mujer quedaban automáticamente casados, pero todavía no tenían intimidad. Para eso se esperaban hasta un año. Cuando se llegaba el tiempo, el marido, esposo, le avisaba al padre que ya estaba listo. Y es cuando el esposo iba a la casa de la mujer, de la esposa, y se consumaba el matrimonio. Después de que se consumaba el matrimonio, tenían una fiesta. La fiesta se llevaba a cabo en la casa del esposo, en la casa del padre del esposo. En el caso de María y José, ellos estaban en la primera fase, lo que se le llama contrato.
prácticamente ya estaban casados, pero sin tener intimidad. Vemos ahí en Mateo que José, eso más adelante lo vamos a ver, pero vemos que en Mateo vemos que el 1:18 y el 19 vemos cómo José, cuando se entera de que María está encinta, como él era un hombre justo y no quería, el 1:19 dice, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, esto es, quiso darle carta de divorcio. Y es cuando en el 1:20 se le aparece el ángel del Señor y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquí vemos a María, virgen, no conocía varón, pero ya desposada con José. Quiere decir que ya había un contrato entre el papá de María, entre José y entre José. Continuemos con el relato 1:28. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí estamos hablando sobre la encarnación, lo que se llama la doctrina de la encarnación. Esta doctrina ha sido sujeto de muchos debates. Para entenderla, déjenme, los invito a que leamos algunos pasajes. Vamos allá a Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1, el 15 al 17. Dice así: el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Está hablando de Jesús, Jesucristo, porque por él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Vamos a leer otra porción de la Biblia. Se encuentra en Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer otra cita ahí en Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí en el mismo capítulo, pero en el versículo 14, encontramos lo siguiente. Y de aquí inmediatamente nos vamos a ir al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Déjenme les leo algo. En la doctrina cristiana de la encarnación, Dios, el Logos, el Verbo, como lo dice Juan, no se convirtió en un ser humano. Por el contrario, era a la vez humano y divino. La encarnación no es cuestión de sustracción de la naturaleza divina para convertir el Logos, el Verbo, en un hombre. Es cuestión de suma. Además de la naturaleza divina que ya tiene como la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo, asume también una naturaleza humana. ¿Sí? La encarnación no es cuestión de resta, sino de suma. Déjenme darles, me queda poquito tiempo, déjenme leerles otro comentario que encontré al respecto. El Logos no puede, Dios es Dios,
eternamente, siempre va a serlo. Dios no puede dejar de ser Dios para convertirse en hombre. Allá en Filipenses, Pablo está hablando de un cambio de estado. Cristo estaba en un estado preencarnado, el Logos, como se conoce, estaba en gloria, adorado por los ángeles y demás. ¿Sí? Pero luego toma la naturaleza humana y dice que se humilló a sí mismo y se hizo obedientes. Teólogos cristianos típicamente distinguen entre los dos estados de Cristo. El estado de humillación, cuando se convierte en hombre, que comienza con la concepción virginal y dura hasta la muerte y su sepultura. Y el segundo estado es el estado de exaltación, ¿verdad? Que comienza cuando resucita, ¿sí? Y cuando asciende al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Entonces, como podemos ver aquí también, Dios no deja, el Logos no deja de ser Dios para convertirse en humano, ¿sí? Y ahora simplemente en un ser mortal, ¿sí? Sino que a la deidad se le suma otra naturaleza. La naturaleza humana. Entonces, Jesús es el único hombre, es un hombre muy especial, fue un hombre muy especial. Es el único hombre en esta tierra que tuvo dos naturalezas mientras estuvo aquí en la tierra. Naturaleza divina, naturaleza humana. Hasta aquí nos quedamos, continuaremos más la próxima semana. Los voy a dejar con unos cantos. Que el Señor les bendiga. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha
hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.